Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de divulgación del Centro de Geociencias bajo el nuevo esquema de la nueva normalidad que nos permite conectarnos a distancia, no nos permite estar de forma presencial en el Centro Académico Cultural. Esperemos que en un futuro muy próximo lo podamos hacer y compartir con ustedes todas estas charlas de divulgación que el Centro de Geociencias comparte con todo el público mes tras mes. En esta ocasión, bueno, será a distancia a través de Zoom y la doctora Berlán Ortega Flores va a impartir la charla que se titula Roca sedimentaria, el libro de la historia de la superficie de la Tierra. Permítanme leerles una breve semblanza de su trayectoria académica. Es ingeniera geóloga por el Instituto Politécnico Nacional. La maestría y el doctorado en Ciencias de la Tierra los llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como geóloga, ha trabajado para empresas privadas 8 años en el área de geohidrología y 2 años en el área de exploración minera. Ha impartido clases a nivel licenciatura en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias, en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación que pertenece a la Facultad de Ciencias de la UNAM, igual que el Instituto de la Facultad de Ingeniería, y aquí en la ENES Juriquilla, en el campus Juriquilla de la UNAM. A nivel posgrado también en el Instituto de Geología en la UNAM y en el Centro de Geociencias aquí en el campus Juriquilla de la UNAM. Cuenta con 5 publicaciones de primer autor y 3 publicaciones de coautoría. Desde 2019 a la fecha, está como investigador asociado C de tiempo completo en el Centro de Geociencias aquí en el campus Juriquilla de la UNAM y sus líneas de investigación son petrología sedimentaria detrítica, geocronología y tectónica y geología estructural. En los últimos años, la investigación ha trabajado con rocas sedimentarias, principalmente rocas clásticas, haciendo análisis composicionales. Bienvenida, doctora Berlán Ortega, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Bueno, vamos a iniciar con esta charla. Vamos a hablar de rocas sedimentarias y, bueno, el título, como lo dice, las rocas sedimentarias son como un libro que nos cuenta la historia sobre los procesos que suceden en la superficie de la Tierra, dado que estas rocas se forman mayormente por procesos que, sujetos a la atmósfera, a la hidrosfera, a la biosfera, ¿sí? Y es por eso que registran este tipo de actividades, las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, aunque son formadas en la superficie de la Tierra y están ampliamente expuestas sobre ella, ellas se encuentran en un poquito más del 70% sobre los continentes y cubren los océanos casi a un 100%, ¿sí? Sin embargo, con respecto a los otros tipos de rocas, que son las rocas ígneas o metamórficas, las rocas sedimentarias apenas comprenden el 5% de la corteza terrestre, ¿sí? Son es poco, pues, comparado con el otro tipo de rocas. Sin embargo, el que estén ampliamente expuestas en la superficie, pues, nos hace tener fácil acceso a ellas, ¿sí? De este 5% que comprenden las rocas sedimentarias, el 20% son de rocas biogénicas, el 1% son de rocas químicas y los restantes son de rocas detríticas, que ahorita vamos a explicar de qué se trata cada una. Vamos a empezar definiendo lo que es una roca sedimentaria, ¿sí? Una roca sedimentaria es aquella que se ha formado en o cerca de la superficie de la Tierra debido a la depositación y subsecuente litificación de sedimentos, ¿sí? Estos sedimentos se acumulan en estratos, en capas, ¿sí? Sucesivamente uno después del otro, ¿sí? Entonces, estos sedimentos se litifican, forman la roca y se van depositando en capas, ¿sí? Por sedimento se entiende aquel material que es derivado de rocas preexistentes, ¿sí?
de fuentes biogénicas o de precipitados químicos. Entonces, como tipos de sedimentos, ya que las rocas sedimentarias están formadas por sedimentos, vamos a distinguir 3 tipos de ellos y de acuerdo a su origen, de acuerdo a cómo se forman. Los sedimentos detríticos, ¿sí?, son aquellos que se forman a partir de del intemperismo y de la erosión de rocas preexistentes, es decir, de todos los tipos de rocas que estén expuestos en la superficie de la Tierra y que estén sujetos a la actividad de la lluvia, del viento, que los puedan intemperizar y después que estos sedimentos puedan ser transportados, ¿sí? Todos los fragmentos que se deriven de estas rocas son detríticos. Otro tipo de sedimentos son los sedimentos biogénicos. Y estos sedimentos son los que se derivan, ¿sí?, de la actividad biológica, ¿sí? Hay en el mar, por ejemplo, hay organismos que ellos hacen sus conchas a partir de las sales disueltas que hay en el mar, ¿sí? Y estos organismos, cuando mueren, caen al fondo del mar o del cuerpo de agua, también puede ser un lago, ¿sí? Y pueden formar rocas sedimentarias, pero en este caso el tipo de sedimento es biogénico, porque, deriva de la actividad biológica, ¿sí? El otro tipo de sedimentos son los sedimentos químicos y estos son precipitados directamente de los cuerpos de agua, ¿sí? Como ustedes saben, todos los ríos desembocan en el mar, estos llevan sales disueltas, ¿sí? El mar por eso es salado, porque tiene un montón de sales disueltas, ¿sí? Y cuando se tienen las condiciones para precipitar, estos precipitan. Estos precipitados químicos entonces se forman por procesos inorgánicos. Y este es otro tipo de sedimento que nos va a dar otro tipo de roca. Ahora, ¿qué procesos son los que están involucrados en la formación de rocas sedimentarias? Mayormente son procesos externos, ¿sí? Como lo es el intemperismo, la erosión, el transporte y la sedimentación, ¿sí? Después de ello tenemos procesos internos, como es la compactación y la litificación, ¿sí? Como procesos externos, ¿sí?, tienen que ver mucho la atmósfera, ¿sí?, como el viento, el agua, la hidrosfera, ¿sí?, el agua que va a transportar sedimentos, y bueno, también la biosfera, porque la biosfera, por ejemplo, la fauna, la flora, también repercute en la degradación de algunas rocas, ¿sí? Y como procesos internos, pues está, cuando vamos sepultando los sedimentos, estos van adquiriendo litificación, ¿sí? Ok, los tipos de intemperismo que tenemos pueden ser de 3 tipos, ¿sí? Hay intemperismo de tipo físico, que es cuando rompemos una roca preexistente de una manera mecánica, es decir, la rompemos en piezas más pequeñas. Y estas piezas más pequeñas son las que son el sedimento que van a formar posteriormente una roca sedimentaria. Por ejemplo, cuando un tipo de intemperismo físico, cuando tenemos una roca expuesta a temperaturas variantes, variantes de día a noche, ¿sí? Varios minerales reaccionan de manera distinta y la roca se llega a romper, a fragmentarse, ¿sí? Tenemos el otro tipo de intemperismo, que es intemperismo químico, y esto ocurre por disolución de algunas rocas, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, que, bueno, en México hay muchas cuevas, sobre todo en la Sierra Madre Oriental,
¿sí? Y la Sierra Madre Oriental está constituida principalmente por roca caliza, roca compuesta de carbonato de calcio, ¿sí? Esta roca, cuando entra en contacto con agua meteórica, con agua de lluvia, viene rica en CO2, ¿sí? El CO2 disuelve a la roca caliza, ¿sí? Y llevando estos iones disueltos en el agua, ¿sí? Que posteriormente van a precipitar. Entonces, este es un tipo de intemperismo químico. El intemperismo biológico es aquel que es generado por plantas o animales, ¿sí? Un ejemplo son las raíces de los árboles. Ustedes han visto árboles que pueden romper banquetas. Bueno, lo mismo hacen cuando crecen entre las fracturas de las rocas. Sus raíces son capaces de generar suficiente presión como para fragmentar la roca en pedazos más pequeños, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de intemperismo. El intemperismo significa solo la degradación de la roca, ¿sí? Todavía no implica el transporte. Entonces, hay tres formas de intemperizar rocas preexistentes. Ahora, los agentes erosivos son aquellos que van a transportar ese sedimento desde la fuente donde se ha degradado hasta el lugar de depósito, ¿sí? Es decir, la cuenca. Entre los agentes erosivos tenemos al agua, ¿sí? Es uno de los más eficientes. Tenemos el viento, el hielo, ¿sí? La gravedad, por inestabilidad de gravedad, podemos transportar también sedimentos, como ustedes alguna vez los han visto en las laderas, ¿sí? Cuando tenemos estas avenidas de masas de roca. Y también puede ser antropogénico, ¿sí? Como en las minas, por ejemplo. Todo este sedimento es acarreado por esos agentes de intemperismo a un lugar de depósito, ¿sí? Un lugar de depósito es una cuenca. Una cuenca es cualquier depresión, ¿sí? Donde se puede acumular sedimento, y estas pueden estar en el continente, ¿sí? Ya sean en un lago o en los ríos. Puede ser también entre el continente y el mar, que nosotros llamamos ambientes transicionales, por estar entre ambos dominios, continental y marino, como los deltas, las playas, las lagunas, los estuarios. O puede ser una cuenca marina, ¿sí? Y bueno, también dentro de una cuenca marina puede haber cuencas marinas muy someras, como las plataformas, o cuencas muy profundas, ¿sí? Hasta la planicie abisal. Entonces, tenemos cuencas que pueden estar en estos tres tipos de ambiente, ¿sí? Cuando los sedimentos son llevados a la cuenca, por los diferentes medios de transporte o de intemperismo, estos van a depositarse en capas, ¿sí? En la cuenca, y conforme se deposita el sedimento, nos van a generar dentro de cada capa estructuras que nos van a indicar qué tipo de corriente fue la que lo transportó, ¿sí? A esto le llamamos estructuras primarias o estructuras sedimentarias primarias, ¿sí? Porque están vinculadas directamente con el tipo de transporte que las llevó hasta la zona de depósito, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, en este esquema, la dirección de la corriente, ¿sí? Pues hay corrientes en una dirección y corrientes en dos direcciones, ¿sí? En una dirección como en el viento o el flujo de un río, y en dos direcciones como el oleaje, ¿sí? Entonces, en este esquema vemos la dirección de la corriente llevando sedimentos, y vemos cómo se forman estas estructuras sedimentarias primarias al momento en que se están depositando, ¿sí? A esto le llamamos rizaduras. Se forman, si ustedes han visto, en las orillas de un río, pequeños crestas y vallecitos, ¿sí? Rizaduras, que no son más que moldeadas por la corriente del fondo, ¿sí? Donde se transporta el sedimento. Tienen una pendiente más suave, estos pequeños montículos, y una pendiente más abrupta hacia la dirección de la corriente, ¿sí? En la pendiente más suave es donde va a transportar el sedimento, y del otro lado
se va a depositar, ¿sí? Entonces, este tipo de estructuras nos quedan registradas, pues, en el tipo de roca sedimentaria, indicándonos después la corriente que formó estos depósitos, ¿sí? Vamos a tener otras estructuras también, como laminaciones de diferentes materiales, de diferente densidad, que nos van a indicar también la energía del flujo que las depositó, ¿sí? También podemos tener otro tipo de estructuras primarias, ¿sí? Donde vemos que el sedimento va a disminuir en tamaño hacia arriba, ¿sí? Es más grueso hacia su base y más fino hacia arriba, y también nos indican que hubo una disminución en la energía de transporte, ¿sí? Una vez que se deposita este sedimento ya en la cuenca, tenemos otro tipo de estructuras, ¿sí? Estructuras que son sedimentarias, pero son secundarias. Se les llama secundarias porque es después de que se ha depositado el sedimento, ¿sí? Ustedes han visto alguna vez donde se acumula agua en algún charco, que cuando el agua se está evaporando, ¿sí? Se empiezan a deshidratar ese lodo, ¿sí? Y nos forman unas pequeñas grietas como polígonos, ¿sí? Y estas se les llaman grietas de desecación. Esta es una estructura secundaria, ¿sí? Y se forma después de que el sedimento ha sido depositado. Este tipo de estructuras, por ejemplo, cuando se rompe este lodo, ¿sí? Puede rellenarse después por otro material, y este relleno o la forma que tiene este relleno nos da indicación también de cuál es la base del estrato y cuál es la cima, ¿sí? Vemos también que podemos tener trazas de actividad de fauna o de flora. En este caso vemos en este estrato unas pisadas, ¿sí? Sobre un sedimento que todavía está suave, ¿sí? Y vemos que se hunde, ¿sí? Al pisar el animal, este lodo, este sedimento, perdón, se hunde, ¿sí? Entonces, de alguna manera, vemos que con este tipo de estructuras secundarias también podemos saber hacia dónde está la base del estrato, ¿sí? Y hacia dónde fue la cima. Ok, pero una vez que se depositan estos sedimentos y que ya empiezan a ser sepultados, porque llegan más sedimentos que lo van a ir sepultando, ¿sí? Empieza a haber cambios en estos sedimentos conforme se van profundizando, ¿sí? En las capas más viejas, ¿sí? Van a suceder cambios que son físico-químicos posteriores al depósito, ¿sí? Estos sedimentos, entonces, van a experimentar estos cambios físico-químicos que nosotros llamamos diagénesis, ¿sí? Y no es más que van a empezar a compactarse, es decir, los granos estaban anteriormente desarreglados, por decirlo así, estaban de una manera, con una disposición aleatoria, y si nosotros ponemos presión aquí, ¿sí? Estos granos se van a acomodar, ¿sí? ¿Qué más va a traer esta compactación? Bueno, la compactación va a traer también reducción de la porosidad, como lo vemos aquí. Va a haber una reducción del volumen del sedimento y vamos a tener también un reacomodo de los granos, ¿sí? Si nosotros seguimos poniendo más capas de sedimentos, ¿sí? Lo que vamos a ver es que aquí vemos todo, les puse un esquema de los distintos tipos de granos, ¿sí? Los granos se van a empezar a juntar, vamos a perder porosidad, ¿sí? El volumen se va a reducir. Si seguimos aplastando con más sedimentos arriba, ¿sí? Muchos de los granos que son más débiles van a empezar a romperse,
¿sí? Y estos pueden formar parte de lo que llamamos matriz en la roca, ¿sí? Estos fragmentitos más pequeños van a unir de alguna manera a los fragmentos más grandes y nos van a formar una especie de matriz, ¿sí? Sin embargo, también al ir compactando, varios granos tienen contactos, empiezan a tener contactos unos con otros y unos empiezan a romperse en las zonas de contacto, ¿sí? Y vamos a tener un proceso que se llama solución por presión, ¿sí? Estos fragmentos o pequeñas partículas que son rotas aquí, que son liberadas, pueden ir en solución, ¿sí? En el fluido y pueden precipitar en toda la roca en forma de cemento, ¿sí? A esto le llamamos cementación. El cemento es como un resistol, ¿sí? Que pega todos los granos, pero es ya posterior. Es decir, es como un mineral secundario, reprecipitado después de que se sepultaron los sedimentos. También otros minerales que se pueden disolver fácilmente, se disolverán si sigue esta compactación y van a formar también otro tipo de cemento. Entonces, la cementación también vamos a tener, la vamos a tener por solución, por presión, o por algún fluido rico en minerales que pueda precipitar entre los sedimentos, entre los poros de los sedimentos y pueda unir cada grano, ¿sí? Y una vez que tengamos la litificación y la cementación, ya tenemos formada nuestra roca sedimentaria. Finalmente, vamos a tener ya una roca sedimentaria que si ustedes la ven, cualquier roca sedimentaria, cortan un pedacito, ¿sí? Y la ven al microscopio, van a ver que los granos que la constituyen, van a estar unidos por un cemento. Estos cementos pueden ser de carbonato de calcio, que son los más comunes, o de sílice, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, granos de diferentes tipos, cementados o unidos por un cemento de calcita, ¿sí? En el microscopio lo podemos ver. Cuando los granos empiezan a romper por estar en contacto y por la presión, ¿sí? Cuando están en contacto uno con otros, se empiezan a romper entre esas zonas de contacto, ¿sí? Y ese material que es liberado de aquí puede ir disuelto en los fluidos y precipitar también entre los poros de la roca, ¿sí? Dando así una especie de cemento. En este caso es cemento de sílice. Entonces, en resumen, es como tenemos, se nos forman así, de esta manera, las rocas sedimentarias. Tenemos el tipo de sedimento, ¿sí? Todos los procesos diagenéticos que nos van a llevar a la litificación de la roca, ¿sí? Hasta llegar a la capa sucesiva de esta roca. Cabe mencionar que cada estrato, ¿sí? Cada estrato representa un periodo de tiempo y no es lo mismo, por ejemplo, para los 3 tipos de roca, ¿sí? Es decir, si tenemos una roca con sedimentos de origen biogénico, es posible que un estrato del mismo espesor en comparación con un sedimento detrítico, aquel que se originó por fragmentación de otras rocas, ¿sí? No les toma el mismo tiempo un estrato que tiene el mismo espesor, ¿sí? Dado que, por ejemplo, para que se nos forme una roca biogénica, pues necesitan morir varios organismos, ya sean lacustres, marinos, para formar un estrato, ¿sí? En cambio, para un estrato con sedimento detrítico es mucho, digamos, hay mucho más disponibilidad de sedimento terrígeno, ¿sí? Para que nos forme un espesor mucho más grande. Entonces, con base en estos 3 tipos de sedimentos,
tenemos también 3 tipos de rocas sedimentarias, ¿sí? Las rocas detríticas son aquellas que se forman por fragmentos de rocas preexistentes, ¿sí? Y estas están a su vez clasificadas por el tamaño de grano, ¿sí? El tamaño de cada grano que las compone puede variar, ¿sí? Si es mayor a 2 milímetros, ¿sí? Cada componente, cada grano, les llamamos conglomerados, ¿sí? Si el tamaño de los granitos varía de 0.06 a 2 milímetros, los llamamos areniscas, ¿sí? Y si es menor a 0.065 milímetros, las llamamos lodolitas, ¿sí? En las cuales están las lutitas y las limolitas de limo, varía de limo. Entonces, por tamaño de grano podemos clasificar a nuestras rocas detríticas, ¿sí? El sedimento, por ejemplo, que las compone ahora, para un conglomerado, el sedimento fue del tamaño de una grava a mayor, ¿sí? Y de la arena, de la arenisca, el sedimento lo que lo constituye es del tamaño de la arena. Aquí solo mencionamos el tamaño del sedimento, no implica composición, ¿ok? Y también este tipo de rocas va a tener obviamente las estructuras sedimentarias, ¿sí? Registrando el flujo que la transportó, ¿sí? Y también pueden tener contenido fósil, ¿sí? Ya sea de fauna o de flora. El tipo de rocas biogénicas pueden ser marinas, ¿sí? Pueden ser transicionales o pueden ser también continentales. Este tipo de rocas que se forma por esqueletos producidos por organismos, las podemos podemos encontrarlas formadas en el mar, en unas cuencas marinas, como lo son las calizas, ¿sí? Ellas, si ustedes cortan un pequeño pedacito y la ven en el microscopio, vemos que está constituida por organismos diminutos, ¿sí? Conchitas de esos animalitos microscópicos, y que son los que forman este tipo de roca. Sus conchas de estos organismos pueden ser de carbonato de calcio o de sílice, ¿sí? Las rocas más comunes formadas por este tipo de organismos, si son de carbonato de calcio, son las calizas, y si son por sílice, son las radiolaritas, ¿sí? En el mar. En ambientes transicionales, es decir, en las zonas costeras, en estuarios, en deltas, vamos a tener también muchos fragmentos, sobre todo de conchas, que son rotas a veces por el oleaje, ¿sí? Por la misma energía del mar. Y estas a veces nos forman un tipo de roca. Como ejemplo tenemos las coquinas, ¿sí? Son constituidas por puros fragmentos de roca, de conchas marinas. También las hay de agua dulce, pero son menos comunes. Y rocas biogénicas continentales de composición silícea, están las diatomita, que está compuesta principalmente por organismos que tienen concha silícea, ¿sí? Que son las diatomeas. Las diatomeas las podemos encontrar también abundantemente en zonas lacustres. Entonces, este tipo de rocas son rocas biogénicas. El otro tipo de rocas son las rocas químicas, ¿sí? Y estas se forman por minerales que son precipitados por procesos inorgánicos. Entre ellas tenemos las evaporitas, que requieren de evaporación, ¿sí? Para que precipite la sal, las sales acumuladas en el agua. Y el otro tipo de rocas químicas son aquellas que se forman por precipitados directos del fluido, ¿sí? Las evaporitas, como ahorita vamos a mencionar, se forman de esta manera. Bueno,
En un cuerpo de agua que tiene una alta salinidad, ¿sí? Esto puede ser en lagos o en las zonas costeras marinas, ¿sí? Si nosotros tenemos un cuerpo restringido de agua, ¿sí? El sol puede elevar la temperatura de ese pequeño cuerpo restringido de agua y evaporar gran parte del agua. Entonces, todas las sales que están disueltas en este cuerpo de agua van a empezar a precipitar. Las primeras que precipitan son las sales de carbonato de calcio, ¿sí? Porque son las menos solubles. Entonces empiezan a precipitar. Si nosotros seguimos evaporando este cuerpo de agua, vamos a precipitar después los sulfatos, como el yeso, ustedes conocen. Y si seguimos evaporando, vamos a precipitar halita, que es la sal común que ustedes conocen. Y finalmente se precipitan las sales que son mucho más solubles, como las sales de potasio, ¿sí? Entonces, esta es la secuencia en que nosotros podemos precipitar las sales para formar nuestras rocas evaporíticas, ¿sí? Que son rocas químicas. Entonces, necesitamos iones disueltos en el agua, necesitamos temperaturas elevadas y que el cuerpo de agua esté aislado y que tenga un flujo, una entrada de agua que sea prácticamente nulo, que esté restringido. Entonces, con estas condiciones, este tipo de rocas evaporíticas las podemos tener en cuencas que son continentales completamente, como en los lagos, ¿sí? Pero con la condición de que deben de estar en climas que son muy áridos, ¿sí? Para tener una temperatura elevada y poca precipitación. Entonces, podemos tener ese tipo de cuencas en el continente, ¿sí? Y es así como podemos precipitar las sales. También lo podemos tener evaporitas, como les mencioné, en zonas costeras, ¿sí? Marinas, con estas condiciones, con climas muy, muy áridos, temperaturas elevadas, ¿sí? Y entonces se van a tener las condiciones suficientes para precipitar la sal. El otro tipo de rocas químicas son aquellas que se forman por sedimentos que son precipitados directamente del agua, ¿sí? Directamente del cuerpo de agua. Y esto tiene que ver por los cambios de temperatura o acidez que se presenten en este medio, en la cuenca. Unos ejemplos de rocas químicas que se forman por precipitados directos del agua son las estalactitas y las estalagmitas que ustedes ven en las cuevas, ¿sí? Estas se forman, como les mencionaba en un principio, por la disolución de la roca caliza con el agua de lluvia, ¿sí? Esta agua va cargada en iones disueltos, ¿sí? Y cuando son ya muy saturadas, pueden precipitar, ¿sí? Y precipitan, obviamente les toma miles de años precipitar este tipo de minerales y nos forman las estalactitas y las estalagmitas, ¿sí? En este caso, tenemos un precipitado de carbonato de calcio. También lo podemos precipitar directamente del agua en manantiales calientes que llevan iones disueltos y pueden precipitar directamente en la superficie, ¿sí? Como lo tenemos aquí en las cascadas de Hierbelagua de Oaxaca, donde tenemos este tipo de roca que se formó por precipitados directos del flujo de agua. En el mar también podemos precipitar minerales directamente del agua, ¿sí? Un ejemplo aquí es, en el mar tenemos varios iones disueltos, ¿sí? Y cuando se crean las condiciones, ya sea por temperatura o por acidez del agua, estos iones disueltos pueden precipitar. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, de la sílice disuelta, ¿sí?
está disuelta en un agua que es muy alcalina, es decir, que tiene muchos iones de carbonato de calcio disueltos, ¿sí? Entonces es muy alcalina y es así como la sílice también puede mantenerse disuelta. Sin embargo, si nosotros le quitamos alcalinidad a esta agua, y aquí lo podemos hacer si hace su función la materia orgánica, por ejemplo, si tenemos materia orgánica, podemos quitarle alcalinidad al agua y hacerla más ácida, y de esta manera podemos precipitar sílice, ¿sí? La sílice es como precipitado químico, lo podemos encontrar en rocas que ustedes tal vez conozcan como pedernal, ¿sí? Aquí lo ven, son estos pequeños nódulos que vemos aquí en la roca, ¿sí? Estos son precipitados directamente del agua marina. Ahora, bien, estos son los tres tipos de rocas, detríticas, biogénicas y químicas que les mencionaba. Pero también cada tipo de roca nos registran información acerca de su ambiente de formación. Aquí pongo un ejemplo del desierto, ¿sí? En el desierto vemos que hay poca vegetación, el viento sopla directamente sobre la arena que está ahí, ¿sí? Y nos va creando estructuras, ¿sí? Estas estructuras que son como unas rizaduras, ¿sí? Tienen un sentido, ¿sí? Un sentido en el que sopla, en la dirección en la que sopla el viento, ¿sí? Estas estructuras, como las vemos aquí en la imagen, son como crestas y pequeños vallecitos, ¿sí? Paralelos todos, pero son asimétricas, ¿sí? Esta asimetría nos está diciendo, nos indica hacia dónde está soplando el viento, ¿sí? Es decir, cada crestita, ¿sí? Aquí lo vemos lo vemos en un zoom, vemos que cada crestita tiene una pendiente más suave, ¿sí? Que es la dirección de donde sopla el viento, y una pendiente abrupta, ¿sí? Que es la dirección, la pendiente donde va depositando el sedimento. Y de esta manera se nos van formando estas estructuras, ¿sí? Por otro lado, también tenemos las trazas de los organismos que habitan en ese ambiente, ¿sí? Y que pueden quedar fosilizados en este tipo de rocas, ¿sí? Como vemos, tenemos estructuras sedimentarias, además, podemos tener fósiles, trazas fósiles de organismos que nos ayudan a interpretar el ambiente de depósito, ¿sí? En un ambiente árido, también el viento generalmente limpia todos los granos, quitando las partículas más finas, como el polvo, ¿sí? Dejando solo las partículas más grandecitas, como la arena, ¿sí? Y por lo tanto, rocas formadas en estos ambientes, en ambientes áridos y con energía eólica, van a tener un tamaño de grano mucho más seleccionado, es decir, los granos van a estar más o menos todos del mismo tamaño. En cambio, en un ambiente fluvial, ¿sí? Aunque podemos tener estas rizaduras, estas pequeñas rizaduras que nos indican otra vez la dirección del flujo, en este caso del agua, ¿sí? Vemos que también son rizaduras que son asimétricas, tienen una pendiente más suave y otra más abrupta, que nos indican la dirección de la corriente de agua. Pero en un ambiente fluvial vamos a tener depósito de arenas, podemos tener depósito de sedimentos más finos, como arcillas en las planicies de inundación, ¿sí? Va a crecer otro tipo de vegetación y otro tipo de organismos que están asociados a estos ambientes, ¿sí? Ambientes, por ejemplo, de aguas dulces. Entonces, cada registro
que se tiene en las rocas sedimentarias, ya sea por estructuras o por su flora y su fauna, nos van a dar información, perdón, sobre el ambiente de depósito de este tipo de rocas. En un ambiente costero, por ejemplo, igual vamos a tener algunas rizaduras, como ustedes cuando han ido a la playa las han visto seguramente. Sin embargo, estas rizaduras, estas pequeñas estructuras sedimentarias, no son asimétricas, son simétricas, ¿sí? Las dos pendientes son iguales. Entonces, esto nos indica el tipo de fluido, de circulación, indica que se mueve en dos direcciones, ¿sí? De un flujo que es oscilatorio, así como la marea o las olas que van hacia el continente y regresan al mar, ¿sí? Y también tenemos organismos que se adaptan a este tipo de ambientes y que nos pueden dejar sus trazas fósiles, ¿sí? O sus conchas. Ellas de alguna manera registran en la arena depositada en estos ambientes su forma de vida, ¿sí? De cada organismo, y entonces quedan registradas en este tipo de rocas. Pero, ok, entonces, ¿cómo estudiamos nosotros el registro sedimentario? Cuando vamos nosotros a un afloramiento, buscamos el mejor expuesto, el que nos pueda aportar mayor información y el que sea accesible. Entonces, una vez que encontramos este tipo de rocas expuestas, de rocas sedimentarias expuestas, lo describimos de la mejor manera posible, ¿sí? Tomando en cuenta su espesor, el espesor del afloramiento, el espesor de cada estrato, ¿sí? La relación que hay entre un estrato y otro, cómo es, si es nítido, si es gradual, o sea, si va cambiando poco a poco, el espesor, si se mantiene un espesor constante o se adelgaza en algunos puntos, el tamaño de grano, ¿sí? Que tiene cada estrato, las estructuras sedimentarias que veamos, ¿sí? Todo ello se describe de manera de afloramiento, ¿sí? Esto es lo que hacemos en el campo. Entonces, una vez que tenemos este tipo de descripciones, tomamos un pedazo de la roca, ¿sí? Y la observamos con lupa, ¿sí? Con la lupa podemos ver características que no podemos ver así a simple vista, tales como el tamaño de los granos, las características de estos granos como son la forma, el tamaño, podemos también saber su composición, si tiene fósiles y qué tipo de fósiles. Todo esto lo describimos ya de una manera más detallada con la ayuda de una lupa. Posteriormente, medimos el afloramiento capa por capa, ¿sí? Medimos este afloramiento y hacemos una columna estratigráfica, ¿sí? La medición de cada estrato se hace perpendicular al estrato, ¿sí? Con apoyo de una brújula y con un instrumento, bueno, con un equipo que nosotros utilizamos graduado para medición. Y bueno, medimos cada estrato, ¿sí? Y obtenemos una columna estratigráfica. En cada estrato vamos describiendo las características, como les mencioné, si tiene presentes estructuras sedimentarias, tamaño de grano, su composición, contenido fósil, etc. Todo esto se va describiendo. Y finalmente lo que se obtiene es esta columna sedimentaria, como ustedes la ven aquí, con sus respectivas descripciones en cada capa, ¿sí? Y si nosotros lo creemos conveniente, tomamos muestras en cada nivel de esta columna, ¿sí? Y las etiquetamos y para
para que sepamos en qué nivel de nuestra columna estratigráfica fue tomada, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esta columna estratigráfica, además, le ponemos una escala de espesor, ¿sí? Con esta columna nos sirve para tener de referencia cuando nosotros estemos ya analizando cada muestra en qué nivel estratigráfico fue tomada y con qué fines, porque podemos tomar muestras para hacerles estudios químicos, para hacerles estudios paleontológicos, es decir, para reconocer fósiles ya más detalladamente, o también para fechar la roca, para tener una edad de la roca. En el laboratorio, ¿sí? Una vez que terminamos este trabajo de campo, lo que hacemos en el laboratorio es, de las muestras que colectamos, cortamos un pedazo, ¿sí? Y hacemos una lámina delgada, ¿sí? Muy, muy, muy delgada, de 30 micras de espesor. Y posteriormente vemos estas láminas al microscopio. Lo que vemos al microscopio, entonces, lo que no podemos ver a simple vista, y hacemos descripciones mucho más detalladas de lo que tiene la roca, ¿sí? Entonces, caracterizamos qué minerales tiene, qué tipo, si tiene fragmentos de roca, qué tipo de fósiles podemos reconocer, etc. También en el laboratorio, parte de la roca la molemos y extraemos de ellas minerales específicos que nos puedan ayudar a determinar con una mejor precisión su edad, ¿sí? Porque muchas rocas no tienen fósiles, entonces nos tenemos que ayudar con los minerales para poder saber su edad. Entonces, extraemos los minerales que nos sirven para esto y también podemos colectar varios minerales que nos ayudan a saber de dónde o cuáles fueron las rocas que dieron origen a esta roca, ¿sí? Entonces, estas muestras que se colectaron para análisis químicos o geoquímicos, estos minerales, perdón, son analizados posteriormente por equipos e instrumentos que son específicamente para este tipo de estudios. Ok, ahora hacemos todo eso y ¿qué? Bueno, ¿qué importancia entonces tiene caracterizar el registro sedimentario? El registro sedimentario, dado que las rocas sedimentarias se forman en la superficie, en o cerca de la superficie terrestre, ¿sí? Son muy importantes porque con ellas nos podemos ayudar para entender la historia de la Tierra. Con base en estudios estratigráficos y sedimentarios, ¿sí? Se ha reconstruido la paleogeografía. La paleogeografía es la geografía antigua, cómo estuvieron dispuestos los continentes en tiempos pasados, ¿sí? Y con base en el registro sedimentario se ha podido determinar o se puede determinar con gran precisión cómo estuvieron distribuidos estos continentes, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo como el supercontinente Pangea y vemos en color café las partes que están emergidas, las partes expuestas, las partes continentales, y en azul claro las partes marinas someras, ¿sí? Es decir, poco profundas, y con un azul un poco más oscuro las partes que fueron marinas, pero muy profundas, ¿sí? Y esto lo saben con base al tipo de sedimentos que se encuentran ahora de sedimentos que tienen esta edad, ¿sí? Pangea se formó en el periodo Triásico, hace aproximadamente 250 millones de años, pero ahora todos los continentes actualmente pues están desmembrados, cada uno África está del otro lado del Atlántico, Sudamérica de este lado, y bueno, pero ellas compartieron alguna vez, hace 250 millones de años, los mismos ambientes sedimentarios, ¿sí? Rocas con la misma edad y con las mismas condiciones ambientales que existían en ese entonces se puede unir el rompecabezas
y saber cómo estuvieron dispuestos estos continentes. También el registro sedimentario nos ayuda a entender los climas del pasado. Esto con base en las características físicas que encontramos en las rocas sedimentarias. Por ejemplo, les mencionaba que las estructuras, algunas estructuras nos indican la dirección del flujo que las depositó, ¿sí? Y con ello podemos saber la dirección de la corriente, ¿sí? Esta imagen que tenemos aquí a la izquierda es una imagen de unas rocas detríticas que se llaman areniscas y que se formaron por la acción del viento, ¿sí? Entonces, con base en estas estructuras, nosotros sabemos que el viento soplaba en esta dirección, es decir, donde está la pendiente más suave, ¿sí? Y depositaba en esta dirección, que son estos estratitos que ustedes ven aquí, ¿sí? Otras estructuras, por ejemplo, ustedes si han ido alguna vez al río y han puesto atención, algunos pedazos de roca se ven apilados y amontados unos encima de otros, ¿sí? Esto se llama imbricación y también nos está indicando la dirección en que fluye el agua, ¿sí? En este caso el río, la dirección que lleva el río aguas abajo. Y esto lo vemos también en las rocas. Entonces, si nosotros encontramos una roca donde vemos estas características con el material, los clastos montados, imbricados, podemos obtener la paleocorriente o cómo estaba la corriente antes. También lo podemos obtener no solo con las características físicas de las rocas sedimentarias, sino con la composición de su fauna, ¿sí? Y de su flora. Vemos que, por ejemplo, las rocas marinas están compuestas generalmente por microorganismos. Estos microorganismos tienen una concha que está hecha, les menciono, como de carbonato de calcio o de sílice, y cada concha o cada organismo hace su conchita dependiendo de la salinidad, de la profundidad, de las condiciones del agua que a él le favorecen, ¿sí? Entonces, analizando cada concha, podemos determinar la temperatura del agua, su salinidad, las condiciones físico-químicas o la cantidad de nutrientes y ese tipo de cosas, ¿sí? El polen, por ejemplo, también nos puede ayudar y este es encontrado en rocas sedimentarias. El polen viaja a través del viento y podemos depositarlo en varios ambientes. Y bueno, cada tipo de polen nos habla de cada tipo de vegetación que existió en la zona que se depositó nuestra roca y por ende podemos saber, con base en esta vegetación, el clima que predominó. Bueno, también podemos tenerlo por sus características químicas en las rocas. ¿Sí? Otra vez aquí voy con las calizas que se disuelven y se precipitan como estalactitas en las cavernas, ¿sí? Estos precipitados químicos van creciendo conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Y van llegando a aguas saturadas y precipitan. Y cada anillo de cada estalactita nos está hablando de un periodo de tiempo en particular, ¿sí? Un periodo de crecimiento. Y si nosotros analizamos químicamente cada anillo, vemos que en ella quedan registradas el tipo de agua que circuló a través de la cueva. La composición isotópica del agua y con ella podemos saber si era también un clima muy lluvioso, si eran climas poco lluviosos y cosas de ese estilo. Y finalmente nos ayudan también a caracterizar el registro sedimentario, ¿sí? La evolución de la vida. Esa es una de las cosas más,
digamos, más llamativas porque antiguos estudiosos o naturalistas se dieron cuenta que en estratos de roca mucho más antigua había forma de vidas más simples, ¿sí? Y en estratos que están más arriba había impresas o fósiles de formas de vidas mucho más complejas. Con base en estudios en el registro sedimentario, entonces se ha determinado cómo ha evolucionado la vida, ¿sí? Prácticamente desde que se formó la Tierra, ¿sí? Desde hace 3.500 millones de años a la fecha. Y esto lo vemos a través del registro sedimentario. Ahora, pero también, aparte de lo científico, las rocas sedimentarias son una fuente muy importante en los recursos naturales, ¿sí? Con las rocas sedimentarias podemos tener acuíferos, ¿sí? Si tenemos zonas de recarga, buenas zonas de recarga, ¿sí? Para zonas de recarga, es decir, que sea un clima lluvioso y que las rocas donde se filtre esta agua deben de ser porosas, ¿sí? Deben de tener mucha porosidad. Entonces, si tenemos este tipo de rocas con mucha porosidad, podemos tener buenas zonas de recarga y, por lo tanto, formar buenos acuíferos, ¿sí? Las rocas sedimentarias son también la fuente de hidrocarburos. Los hidrocarburos se formaron, ¿sí? Por las rocas principalmente marinas que están constituidas por plancton, por fito y zooplancton, es decir, estos organismos microscópicos que están contenidos en la roca, ¿sí? Y que fueron sepultadas a ciertas profundidades. La temperatura y la presión hizo que esta materia orgánica se transformara, ¿sí? En lo que conocemos como hidrocarburos. Pero esta transformación le lleva millones de años a la roca. Es por eso que los hidrocarburos son un recurso no renovable, porque se forman a través de muchos millones de años. Y finalmente, las rocas sedimentarias también contienen una fuente importante de recursos minerales, ¿sí? Como ustedes ven, algunos depósitos de placer, ¿sí? De oro o de otros minerales se han formado a través de la degradación, del intemperismo y de la erosión de rocas que contienen este metal, ¿sí? Y lo enriquece el sedimento en este metal. Finalmente, el agua clasifica a los sedimentos dependiendo de su densidad y así es como podemos formar depósitos de placer. También estos recursos los podemos tener como precipitados químicos, ¿sí? Aquí en esta imagen tenemos precipitados directamente del mar. Son precipitados de hierro y es otra forma de tener recursos minerales en rocas sedimentarias. Bueno, por mi parte es todo. Si tienen preguntas, adelante. Gracias. Hola. Sí, muchas gracias, Verlaine. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede anotar en el chat la pregunta o puede anotar en el chat si quiere pedir la palabra para preguntar directamente. Muchas gracias, Verlaine. Adelante. Hay una pregunta de Aide que te felicita y tiene una duda acerca de cómo se sabe la edad de las rocas sedimentarias. La podemos saber de dos formas. Una a través de los fósiles, ¿sí? Solo que los fósiles, algunos fósiles tienen un rango de vida muy amplio, es decir, pueden vivir o han podido vivir desde
digamos, desde hace 100 millones de años y hasta la fecha, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una roca que se ha depositado en una parte media de este intervalo de tiempo, con este tipo de fósiles no lo podemos saber. Necesitamos fósiles que hayan vivido en un corto periodo de tiempo para que sean más precisas las edades obtenidas a partir de fósiles. ¿Sí? Otra forma de saberlas es obteniendo minerales. En este caso lo podemos fechar a través de zircones detríticos y obtenemos una edad, un número preciso. Sin embargo, como son rocas sedimentarias y como estas rocas sedimentarias toman fragmentos de rocas que ya existen, es posible que la edad que me esté dando es de la roca más joven, ¿sí?, que se erosionó para que diera lugar a esta roca. Entonces, ahí obtenemos una edad máxima de depósito. Es decir, nuestra roca, la que estamos fechando, puede tener la edad de la roca más joven que se erosionó o puede ser un poco más joven. Por eso se llama edad máxima de depósito. Sin embargo, si tenemos estratos volcánicos, tobas, flujos piroclásticos intercalados con estas rocas sedimentarias, podemos tener una edad precisa de la sedimentación de la roca. Entonces, lo podemos obtener por estos métodos. Y Israel le pregunta si la lluvia ácida podría afectar con la formación de una roca. ¿Podría afectar qué, perdón? Con la formación de una roca sedimentaria. La lluvia ácida lo que hace es disolver las rocas calizas que están expuestas, las que están en la superficie, porque el CO2 disuelve el carbonato de lo que están constituidas las rocas calizas. La modifica, es decir, al disolverla podemos crear cuevas, ¿sí?, pero en rocas que ya existían. ¿Ok? Entonces, estas sales que van disueltas ahora en el agua de lluvia, pueden precipitar en otro lugar formándonos, no sé, como estalactitas o estalagmitas, otros precipitados químicos. Julio Chávez pregunta si durante la diagénesis se puede alterar la información química de la roca. Y si es así, ¿cómo hacer frente a este problema? Claro, la diagénesis altera muchas cosas desde que el sedimento llega a la cuenca, la diagénesis empieza su trabajo y puede haber varios cambios, desde la modificación total del depósito, porque por bioturbación, por organismos que vivan en ese ambiente y retrabajen el sedimento. También algunos me parece que modifican su composición química. En este caso, pero no todos los minerales, ¿sí? Algunos organismos seleccionan cierto tipo de minerales para obtener de ellos lo que necesitan, pero otros minerales quedan intactos. Entonces, contestando a la pregunta, creo que podemos considerar qué minerales fueron alterados, ¿sí?, qué minerales son secundarios al depósito y qué minerales son primarios, con base en un análisis petrográfico. Y con ello podemos obtener una composición original de la roca. Cuando la roca es ya completamente alterada y no se puede hacer más, pues no sabremos la composición original de la roca. Y siempre Julio Chávez pregunta qué se atribuye a la fluorescencia por UV en las imágenes de la estalactita. La fluorescencia por UV, eso la verdad no lo sé. No sé si es la presencia
o que tenga que ver con la composición de cada anillo. Por ejemplo, en la estalactita vemos que tiene partes que son oscuras y partes blancas. Me temo que son los cambios composicionales, también estacionales, es decir, que hay periodos de sequía y periodos que son más lluviosos, ¿sí? Y esto se refleja en la composición del agua que las precipitó. Y ya como última pregunta, Josué pregunta si la dolomia es también una roca sedimentaria. ¿La qué? Dolomia. No lo sé. No lo sé, no he escuchado el término. No lo puedo contestar. ¿No tiene otro nombre? Bueno, será una dolomia. Ah, dolomita, Dolomita, exacto. Ah, ok. Ah, perdón, no le puse el acento. Sí, no, es que no la escuché Perdón. bien. La dolomía es una roca sedimentaria que se da por reprecipitación. Es una recristalización del carbonato de calcio con fluidos que van ricos en magnesio. ¿Sí? El magnesio puede rápidamente sustituir a los iones de calcio en el agua, en los sedimentos, perdón, y pueden reemplazarlo completamente. Entonces, la dolomía, finalmente, sus minerales dolomita, y este mineral puede reemplazar completamente a una roca caliza. ¿Sí? La dolomía es una roca sedimentaria química. Listo. Yo creo. Muchas gracias, Berlén. Ok. Por esa plática. Gracias a ustedes. Y les damos cita a la siguiente charla de divulgación que será aproximadamente dentro de un mes. Le haremos conocer la fecha a través de la página de Facebook y otros medios de comunicación. Muchas gracias. Ok, gracias a todos.